11 de la mañana con 14 minutos en todo el país. Como les habíamos adelantado, le damos la bienvenida al doctor Mateo Fabra, abogado penalista. Mateo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, un gusto para mí, como siempre. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con un titular que compartíamos y que se refiere a el siniestro fatal de Manantiales, ocurrido el 4 de enero, donde perdieron la vida dos turistas argentinas en una colisión frontal impresionante. Yo lo dije desde el día 1, la sensación, lo que a mí me parecía, obviamente es irrelevante y no les importará a ninguno, pero yo sigo manteniendo mi teoría que es contraria a lo que la justicia ha determinado. Pero bueno, vamos a hablar del tema del homicidio culposo, que es lo que le imputan al conductor de la camioneta. Exacto. Yo, como es mi costumbre, no hago referencia a casos puntuales, ni a este hecho puntual, porque no conozco el expediente, digo, para poder dar mi opinión o hacer un dictamen sobre ese tema, tendría que leer todo el expediente y no tuve acceso. Pero sí, teniendo como base ese hecho puntual, podemos hablar de lo que es el homicidio culposo. ¿Qué es el homicidio culposo? Es una forma de cometer un delito. En el artículo 18 del Código Penal establece los tres tipos de delitos que hay. El homicidio, el delito intencional, el delito ultraintencional y el delito culposo. Un delito intencional es cuando el resultado que yo obtengo se ajusta a mi intención. Yo quise matar, fui, saqué el arma, le pegué un tiro y lo maté. El resultado, ese resultado muerte, esa muerte, se ajusta a mi intención de matar. Eso es un delito intencional. El delito ultraintencional es aquel en el que yo obtengo un resultado más grave del que yo quería. Por ejemplo, yo estoy discutiendo con un individuo, le quiero dar un golpe de puño, pegarle una trompada porque ya me tiene pasado y quiero que se vaya de acá, le pego un golpe con la mano en la cara o le pego un empujón, con tanta mala fortuna que el individuo cae para atrás, se golpea en el cordón de la vereda, se desnuca y se muere. El resultado que yo quería era un golpe, alejar a ese individuo mediante un golpe, pero obtengo un resultado no querido por mí más grave. De todas maneras, en el delito intencional como en el ultraintencional, tenemos que partir de la base de que estamos cometiendo un delito, ya sea la intención de matar o la intención de lesionar, ya es un delito. Por eso, esos dos tipos de delitos, el intencional y el ultraintencional, tienen una base delictiva, una base ilegal. Pasa lo contrario con el delito culposo, porque en el delito culposo no existe una base delictiva, no existe un delito en la base. Yo no parto de la base de un delito en los delitos culposos. ¿Por qué? Por ejemplo, yo ahora terminamos el programa, yo salgo de acá, me subo en mi auto, me voy, mi intención es irme a mi casa, salir a hacer un mandado, hacer lo que tenga que hacer. Yo no tengo intenciones de quitarle la vida a nadie. Entonces yo salgo de acá y por una impericia, por una imprudencia o por una negligencia mía, yo termino lesionando o quitándole la vida a una persona porque la atropello en la esquina, la atropello en una cebra, en un semáforo o en la mitad de la calle, ¿tá? Por una imprudencia mía, por una impericia o por no respetar leyes o reglamentos. La mayoría entonces de los atropellamientos con consecuencia de muerte son homicidios culposos. Y sí, la mayoría porque sí. Nadie sale obviamente con el auto a matar gente. Obviamente, pero salvo que yo imprudencia... vea a Marcelo Pullares que me debe dinero y no me lo pague y le paso por arriba en la cebra. Claro, ahí de culposo pasa a ser culpable. Ahí pasa a ser un homicidio intencional. Intencional. ¿Ah? Un delito intencional. Y entre culposo y culpable hay un matiz. No, es un término... ¿es lo mismo? Es un término bastante parecido, mal usado, porque técnicamente es un homicidio culposo, porque la culpa es otra cosa que tenemos que analizar en otro ámbito. O sea que cuando uno escucha culposo y culpable es lo mismo. Yo pensé que uno era con o sin intención. A los efectos sí. Bien. El homicidio culposo lo que tiene, ya te digo, es que partimos de una base jurídicamente irrelevante. Al derecho penal no le interesa eso, porque al derecho penal no le interesa que yo me vaya para mi casa, que me vaya para Punta del Este a hacer un mandado. Eso
para el derecho penal no tiene ninguna relevancia. Incluso el artículo 18 del Código Penal dice que cuando una persona ejecutando un acto irrelevante para la ley penal, por imprudencia, impericia o negligencia, provoca un daño a una tercera persona. Por eso los homicidios culposos, que son, en la mayoría de los casos son accidentes de tránsito, pasan por ese hecho. El individuo no va, porque si yo agarro mi auto y espero que tú salgas del canal y espero que tú cruces a la vereda enfrente que tienes tu auto estacionado y yo sé todo eso, ¿ah? Y vengo y te paso por arriba con el auto, habrá que probar después que yo lo hice en forma intencional. Capaz que cuando a mí me llevan detenido yo digo que fue sin querer, que no te vi, que no me di cuenta, que pisé, en vez de pisar el freno, pisé el acelerador. Fantástico. Pero ¿Eso te exime a vos de responsabilidades? No, son situaciones diferentes, porque el delito culposo, el homicidio culposo en este caso, también tiene su castigo, ¿da? Va de 6 a 8 años de penitenciaría el delito culposo, ¿da? Más allá de que pueden haber agravantes y todo lo demás. Pero una cosa es atropellar a una persona sin querer, sin tener la intención de atropellarlo, y otra cosa es atropellar a una persona a propósito, que es lo que yo te digo, te espero a la salida del canal, te paso por arriba con el auto, es un homicidio, ya está, es un homicidio. Y el otro, si por una impericia, una imprudencia o una negligencia mía, o por no respetar una normativa, yo te lastimo o te quito la vida, eso es un homicidio culposo. Esa es la diferencia. Sobre todo la base, la intención, la primera intención que yo tengo. ¿Con qué intención voy? ¿Voy con la intención de quitarle la vida o no? Voy para el CLAE, acá a la vuelta, y te atropello. Ahora, cuando hemos escuchado hablar de con premeditación y alevosía, ¿esos que forman parte de agravantes, por ejemplo, del delito de homicidio? Sí. Pero yo voy, planifico, que quiero pasarte por arriba, voy, te paso por arriba y después que te pasé por arriba pongo marcha atrás y te vuelvo a pasar por arriba. Exacto. Eso es alevosía y además premeditado. Sí. La premeditación existe cuando yo premedito, o sea, antes medito, estudio los pros y los contras, los beneficios y todo lo demás, y sobre todo los intereses que yo tengo en ejecutar ese hecho. Eso es la premeditación. La alevosía es otra cosa, es causar males innecesarios, igual que la grave sevicia, son elementos que se estudian como una agravante del delito que se comete. En el caso de los delitos culposos, las agravantes no se aplican, no se pueden aplicar, porque esas agravantes están establecidas para delitos intencionales. Yo no puedo premeditar un homicidio culposo. Porque el homicidio es un contrasentido. Por eso te digo, esas agravantes no se aplican al delito culposo. Al homicidio culposo, por ejemplo, si yo premedito en mi casa, preparo ese homicidio, eso es un homicidio simple. Después se le agregarán, en función de las circunstancias en cómo ocurrió ese delito, se le agregarán las agravantes y las atenuantes que pueda existir en ese caso. Porque tanto las atenuantes como las agravantes son las circunstancias en que ocurre el hecho. El homicidio es punto. Quitarle la vida a la otra persona. Como dice el artículo 310, homicidio. Consiste en cuando una persona tiene intención de quitarle la vida a la otra. Ese es el homicidio. El tema es, después de ver ese homicidio puntualmente, ahí aisladamente, nosotros tenemos que agregar toda la información, ¿ah? Por ejemplo, si hay agravantes, la pena va a aumentar. Si hay atenuantes, la pena va a disminuir. ¿Y eso el delito homicidio agravado o muy especialmente agravado? Es porque está determinado en el código, por ejemplo, un homicidio muy especialmente agravado es el homicidio agravado por el femicidio. ¿Ah? Cuando el homicidio es cometido por un hombre contra una mujer por el simple hecho de ser mujer, eso es un delito muy especialmente agravado.
si se hace por envenenamiento, por promesa remuneratoria, el sicariato, bueno, todo eso. Y hay homicidio especialmente agravado que tiene otras agravantes, por ejemplo, la pluriparticipación. Cuando se hace por más de una persona, no es muy especialmente agravado, es especialmente agravado. La diferencia, los años de pena que cada uno va a tener, porque los muy especialmente agravados pueden llegar a 30 años. ¿Ah? La prisión y la penitenciaría. Recién vos hablabas del delito de homicidio que tiene de 6 a 8 años de penitenciaría. La penitenciaría no es escarcelable. No, todo eso cambió. El tema de la excarcelación ahora es diferente, es distinto a lo que se conocía antes. Ahora la persona cuando va a la cárcel, como decimos siempre, va por dos razones. O por una medida cautelar, cuando lo formalizan, deciden enviarlo a la cárcel porque existe peligro de fuga. Como el caso de este muchacho del accidente de la Nibus. Existe peligro de fuga. Ahí está. O alteración de la prueba, etc. Puede alterar la prueba, puede ir a hacer algo contra un testigo, o bien comprar un testigo o quitarle de un testigo para que no pueda declarar. Bueno, todas esas cosas. Todo eso hace que la Fiscalía pida la prisión preventiva de la persona. Quiere decir que la persona va a ir a la cárcel a esperar el juicio. Esa es la prisión preventiva. Por eso la gente no debe confundir cuando se escucha en la prensa que fulano de tal fue formalizado por el delito de violación especialmente agravado, un hecho horroroso, y fue formalizado e irá a la cárcel por 180 días. Entonces la gente que no pregunta, que no sabe... 6 meses después de lo que hizo. Claro. Con lo que hizo, lo mandaron 6 meses a la cárcel, la justicia, la ley acá. Bueno, eso no es así. La persona en ese caso va a la cárcel como una medida cautelar para mantener a esa persona sujeta al proceso. Porque si al tipo lo dejan libre, lo dejan en la casa, puede existir la posibilidad de que se vaya. Una persona que tiene pasaporte, que tiene un nivel económico importante. Es un segundo. En un segundo se sube en un charter acá. De hecho ya ha pasado por no aplicar medidas cautelares que después se han quedado, no sé, con las esposas abiertas y sin esperando a ver ponérselas. ¿Dónde está? Lo otro es que la persona puede ir a la cárcel a cumplir una sentencia que ya está firme. Como resultado del juicio, el juez dicta una sentencia de condena estableciendo que Juan fue condenado por tal delito a la pena de 3 años de penitenciaría. A partir de ese momento, si el individuo ya entró en la cárcel, desde el primer día que está en la cárcel se computan esos 3 años. ¿No? Porque la sentencia dice con descuento de la preventiva sufrida. Eso quiere decir que los días de preventiva que estuvo se consideran pena. De ahí se computa el resto y se dice, bueno, va a salir en el 2026. Tiene la posibilidad de pedir la libertad anticipada, que se dice que es la mitad de la pena. En ciertos delitos. En ciertos delitos, no en todos. Y además puede, en ciertos delitos, no en todos, reducir la pena por trabajo y estudio. Redimir, que es un poco lo que planteaba recién la información respecto al caso Astesiano, que quieren buscar que vaya a otra cárcel donde sea posible redimir la pena, es decir, donde pueda trabajar, donde pueda estudiar. Sí, los delitos por los cuales Astesiano fue condenado tienen un máximo de 4 años. Inhabilitación y una multa que puede llegar hasta las 1000 unidades reajustables. Pero no hay ninguno. ¿Son delitos, cómo se le llama? Porque no son delitos de sangre, son delitos administrativos, delitos... No, son delitos. Está bien, porque tráfico de influencias, alteración de documentos, falsificación de documentos, está bien, son delitos, pero pensé que tenían como una tipificación por ser delitos que no son hechos de sangre. No hay una clasificación en la que puedan encajarse esos delitos. Podría ser delitos contra la administración pública, que es la única diferencia que hace el Código. Claro. Los delitos contra la personalidad física y humana de las personas, ahí están los homicidios, las lesiones, todo eso.
Delitos contra la administración son los delitos que pueden cometer los funcionarios públicos. Delitos contra la propiedad, el hurto, la rapiña, bueno, esas cosas. Pero hay una clasificación en el código, pero esa clasificación que tú me preguntas no existe. Decías lo de la libertad disipada, ¿se puede solicitar? Con la mitad de la pena. Con la mitad de la pena. En determinados delitos. En determinados delitos, no para todos. Otra cosa, tú me preguntabas la diferencia entre prisión y penitenciaría. Es una diferencia terminológica. La prisión es la pena que va de los 3 meses, que es el mínimo que existe en el Código Penal nuestro, 3 meses, hasta 24 meses. Toda pena que sea de 3 meses a 24 es una pena de prisión. Y las penas de penitenciaría son aquellas que van desde los 2 años hasta los 30. ¿Ah? Si a un individuo se lo juzga y se le va a aplicar un delito previsto en el Código que tiene un castigo de 6 años, nunca puede decirse 6 años de prisión. Son 6 años de penitenciaría. ¿Por qué? Porque la penitenciaría es la pena que comienza en 2 años hasta 30. En 2 años ahí tú hablas de penitenciaría. Que en definitiva es lo mismo porque la persona va a estar en la cárcel, o sea, vas a ir en a la cárcel. No es que te vayas para tu casa, vas a ir en la cárcel, sean 6 meses o 20 años, es cárcel. Con este régimen actual esa diferencia ya no tiene ningún sentido porque en definitiva, ya te digo, puede ir por una medida cautelar a la cárcel o va a cumplir una sentencia. Si va a cumplir la sentencia, bueno, tiene los beneficios que le otorga la ley y las formas de libertad expresamente previstas en el Código y ya está. No hay mayor problema con eso. Antes era diferente, antes era distinto porque los delitos castigados con penitenciaría requerían indudablemente que el individuo fuera a la cárcel y tenía que esperar que existiera una sentencia de condena para poder pedir la libertad. En cambio, los delitos cuyo mínimo era de prisión, ahí sí podías pedir la libertad a la semana. Y esa era la diferencia en el proceso y para las personas. Claro. Hoy día eso ya no existe. Bueno, con Mateo Fabra hurgamos en este complejo mundo del derecho penal, de lo que significan muchos términos y figuras jurídicas que escuchamos de repente en los medios de comunicación, en el informativo de la tele, en la radio, lo leemos en los diarios, y que hay veces que nos quedan dudas, ¿verdad? Que la población, inclusive eso de la prisión preventiva, que enseguida muchas veces hemos escuchado que pone el grito en el cielo, como para semejante delito le van a dar 6 meses con lo que hizo este individuo. Bueno, es una prisión preventiva, ¿no? Entonces, para familiarizarnos un poco más con toda esta terminología y comprenderla, es que contamos con la importante e invalorable presencia del doctor Mateo Fabra. Ojalá podamos desmitificar un montón de cosas y desterrar esos mitos que andan en la calle por ahí. Y eso se destierra con información, Mateo. Sí, es la única forma. La única forma. Y por eso, digo, tu docencia aquí en la mañana del 11... Ojalá sea útil, ojalá sirva. Yo no lo dudo. Por eso te agradezco mucho una vez más. Por favor, un gusto para mí. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Señores y señores, hacemos la pausa, 11:32, ya venimos.